¿Alguna vez te has encontrado atrapado en tu propia cabeza, dándole vueltas una y otra vez a la misma idea hasta que ya ni siquiera sabes por dónde empezar? Es como si tuvieras una lista interminable de cosas que podrías hacer, pero cada una abre una puerta a 1000 posibles problemas y escenarios. Y al final, no haces nada. El tiempo pasa, la oportunidad se enfría y tú sigues ahí, sentado, pensando. Pensar es necesario, claro. Analizar, prever, calcular riesgos, todo eso es parte de tomar buenas decisiones. Pero cuando tu mente se convierte en un laberinto sin salida, ese pensamiento que empezó siendo útil se transforma en una trampa. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo notas. Crees que te estás preparando o esperando el momento ideal, cuando en realidad lo que estás haciendo es aplazar indefinidamente tu vida. Imagina que quieres empezar a ir al gimnasio. No es algo extraordinario, miles de personas lo hacen. Sin embargo, tu cabeza empieza a trabajar a toda velocidad. ¿Y si me lesiono? ¿Qué ropa necesito? ¿Y si voy y todos me miran porque no sé usar las máquinas? Quizá debería esperar a que pase el verano. Así empiezo en septiembre con más calma. Y mientras todo eso pasa, los días siguen corriendo y tu meta sigue intacta. En tu mente, pero no en tu realidad. La trampa está en que cuanto más piensas, más razones encuentras para no moverte, porque tu cerebro es experto en protegerte de cualquier incomodidad. Te recuerda cada vez que algo podría salir mal y lo hace con tanto detalle que terminas creyendo que es mejor no arriesgarse. Pero esa protección aparente es en realidad una barrera invisible que te mantiene exactamente donde estás. Un ejemplo muy común es el de quienes quieren iniciar un negocio. Tienen la idea, la pasión e incluso el dinero para arrancar, pero comienzan a pensar, primero debería formarme más, ¿y si el mercado cambia? ¿Qué pasa si fracaso y pierdo todo? Tal vez sea mejor esperar a que la economía mejore. Y en ese proceso de posponer, ven cómo otros, a veces con menos preparación y menos recursos, se adelantan, cometen errores, aprenden y avanzan. Pensar demasiado no solo te paraliza, también distorsiona la percepción de la realidad. Empiezas a creer que necesitas una certeza del 100% antes de actuar, cuando en realidad el progreso siempre implica incertidumbre. Nadie empieza sabiendo exactamente qué va a pasar, y es precisamente la acción lo que te da las respuestas que tanto buscas. Aquí es donde entra un punto clave. El exceso de análisis no evita los errores, los retrasa. Es decir, si hay algo que tienes que aprender por el camino, lo aprenderás antes si te mueves que si te quedas pensando en cómo evitarlo. Piensa en cuando aprendiste a montar en bicicleta. Podías escuchar 1000 instrucciones, ver vídeos o incluso imaginar cada paso en tu mente. Pero nada sustituía el momento en el que te subías y dabas tu primer pedaleo. Sí, te tambaleabas y tal vez te caías, pero cada intento te acercaba más al equilibrio, y eso es algo que nunca habrías conseguido solo con teoría. Muchas personas viven como si aún estuvieran en la fase de leer el manual de la vida. Creen que cuando sepan todo, entonces será seguro actuar. Pero la vida no funciona así. Las mejores decisiones rara vez vienen acompañadas de garantías. Lo que las hace funcionar es la capacidad de adaptarte mientras avanzas. Y si ahora mismo estás pensando, sí, eso me pasa a mí, pero no sé por dónde empezar, para un momento y pregúntate, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que tus pensamientos decidan por ti? Porque no se trata de eliminar el miedo o la duda, sino de dar el primer paso aunque todavía estén ahí. Y si este mensaje te está haciendo reflexionar, guárdalo o compártelo con alguien que también se haya quedado atrapado en su cabeza. El exceso de pensamiento suele ir de la mano con una búsqueda constante de perfección. Es como si tuvieras una lupa que amplifica cada detalle hasta que parece insuperable. Quieres que todo esté alineado, el momento perfecto, los recursos perfectos, las condiciones perfectas. Pero esa perfección rara vez llega y mientras esperas, lo único que crece es la frustración. Un ejemplo claro, imagina a alguien que quiere escribir un libro. Tiene la idea desde hace años, incluso ha hecho esquemas y ha pensado en los personajes. Pero cada vez que se sienta a escribir, su mente empieza a encontrar fallos. El inicio no es lo suficientemente bueno, este capítulo no está claro. Tal vez debería reescribirlo todo antes de seguir. Ese perfeccionismo lo lleva a un ciclo infinito de revisar, borrar y volver a empezar, sin avanzar realmente. Aquí hay una verdad incómoda. La claridad llega después de la acción, no antes. Cuando empiezas, aunque sea con algo imperfecto, te das la oportunidad de aprender, ajustar y mejorar.
Pero si nunca das ese paso, todo se queda en tu cabeza y ahí dentro las cosas tienden a crecer, distorsionarse y muchas veces asustarte más de lo necesario. Otra consecuencia de pensar demasiado es que tu energía se consume en planes que nunca ejecutas y la energía mental no es infinita. Cada vez que gastas horas o días imaginando posibles escenarios, estás drenando la motivación que podrías invertir en dar pasos concretos. Esto es lo que llaman fatiga de decisión. Ese cansancio que sientes incluso antes de empezar, porque ya has vivido mentalmente el esfuerzo sin obtener ninguna recompensa real. Por eso es tan importante aprender a romper ese ciclo. No significa actuar sin pensar, sino pensar lo suficiente para dar un paso y luego dejar que la acción guíe el siguiente. Es como conducir de noche. No necesitas ver toda la carretera para llegar a tu destino, solo necesitas ver lo suficiente para avanzar unos metros y el resto irá apareciendo. Para salir del ciclo de pensar demasiado y no avanzar, lo primero es reconocer cuándo estás atrapado en él. Parece obvio, pero muchas veces confundimos reflexión con procrastinación. Una forma sencilla de detectarlo es preguntarte: ¿llevo más de una hora o incluso más de un día dándole vueltas a esto sin tomar una acción concreta? Si la respuesta es sí, lo más probable es que no estés planificando, sino postergando. El segundo paso es poner límites claros al tiempo que dedicas a pensar antes de actuar. Esto no significa tomar decisiones impulsivas, sino establecer un marco realista. Por ejemplo, si estás evaluando una oportunidad de trabajo, puedes darte 48 horas para investigar, analizar pros y contras y decidir. Ese límite te obliga a concentrarte en lo esencial y evita que la indecisión se alargue indefinidamente. Otra estrategia útil es cambiar la pregunta que te haces. Muchas veces nos bloqueamos porque formulamos preguntas que generan más dudas que respuestas. ¿Y si fracaso? ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? En su lugar, prueba con ¿qué aprenderé si lo intento? O ¿qué es lo peor que podría pasar y cómo me recuperaría? Además, es fundamental reducir el exceso de información. Cuanto más lees, más variables aparecen y tu mente entra en modo alerta sin darte permiso para actuar. También es útil aplicar la técnica de las microacciones. En lugar de esperar a tener tiempo, energía y motivación para dar un gran paso, empieza por algo tan pequeño que sea imposible decir no puedo hacerlo ahora. Así que, si ahora mismo tienes algo pendiente, esa conversación que pospones, ese proyecto que sueñas empezar, pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de seguir pensándolo, hoy mismo dieras el primer paso? No hace falta que sea perfecto, solo que sea real. Si esta idea te mueve, compártela con alguien que sabes que también está atrapado esperando el momento ideal. Una vez que empiezas, mantén el ritmo. Convierte la acción en hábito. Marca en un calendario cada día que avanzas. Haz una lista de las 3 próximas acciones o comparte tus progresos con alguien. No temas equivocarte frente a los demás. La mayoría está demasiado ocupada en sus problemas como para juzgarte. Y si alguien lo hace, quizás sea porque tú te atreviste a actuar y ellos no. Recuerda, pensar demasiado es un hábito. Y como todo hábito, puede cambiarse. Pregúntate si lo que estás pensando te acerca o te aleja de lo que quieres. Si te aleja, actúa. Porque no avanzas porque pienses mucho, sino porque actúas poco. Y la claridad, la confianza y el progreso no llegan antes de actuar, llegan porque actúas. Y si este mensaje te ha dado hecho parar un momento y pensar en todas esas veces que te has quedado bloqueado, imagina lo que podrías conseguir si sigues escuchando ideas que te impulsen a moverte. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Y si este contenido te ha motivado, déjame un like. No solo me ayuda a saber que te ha servido, sino que también le dice a YouTube que este es un mensaje que más personas necesitan escuchar. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en tu propia cabeza, dándole vueltas una y otra vez a la misma idea hasta que ya ni siquiera sabes por dónde empezar? Es como si tuvieras una lista interminable de cosas que podrías hacer, pero cada una abre una puerta a 1000 posibles problemas y escenarios. Y al final, no haces nada. El tiempo pasa, la oportunidad se enfría y tú sigues ahí, sentado, pensando. Pensar es necesario, claro. Analizar, prever, calcular riesgos. Todo eso es parte de tomar buenas decisiones. Pero cuando tu mente se convierte en un laberinto sin salida, ese pensamiento que empezó siendo útil se transforma en una trampa. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo notas. Crees que te estás preparando o esperando el momento ideal,
cuando en realidad lo que estás haciendo es aplazar indefinidamente tu vida. Imagina que quieres empezar a ir al gimnasio. No es algo extraordinario, miles de personas lo hacen. Sin embargo, tu cabeza empieza a trabajar a toda velocidad. ¿Y si me lesiono? ¿Qué ropa necesito? ¿Y si voy y todos me miran porque no sé usar las máquinas? Quizá debería esperar a que pase el verano. Así empiezo en septiembre con más calma. Y mientras todo eso pasa, los días siguen corriendo y tu meta sigue intacta, en tu mente, pero no en tu realidad. La trampa está en que cuanto más piensas, más razones encuentras para no moverte, porque tu cerebro es experto en protegerte de cualquier incomodidad. Te recuerda cada vez que algo podría salir mal y lo hace con tanto detalle que terminas creyendo que es mejor no arriesgarse. Pero esa protección aparente es en realidad una barrera invisible que te mantiene exactamente donde estás. Un ejemplo muy común es el de quienes quieren iniciar un negocio, tienen la idea, la pasión e incluso el dinero para arrancar, pero comienzan a pensar, primero debería formarme más, ¿y si el mercado cambia? ¿Qué pasa si fracaso y pierdo todo? Tal vez sea mejor esperar a que la economía mejore. Y en ese proceso de posponer, ven cómo otros, a veces con menos preparación y menos recursos, se adelantan, cometen errores, aprenden y avanzan. Pensar demasiado no solo te paraliza, también distorsiona la percepción de la realidad. Empiezas a creer que necesitas una certeza del 100% antes de actuar, cuando en realidad el progreso siempre implica incertidumbre. Nadie empieza sabiendo exactamente qué va a pasar, y es precisamente la acción lo que te da las respuestas que tanto buscas. Aquí es donde entra un punto clave. El exceso de análisis no evita los errores, los retrasa. Es decir, si hay algo que tienes que aprender por el camino, lo aprenderás antes si te mueves que si te quedas pensando en cómo evitarlo. Piensa en cuando aprendiste a montar en bicicleta. Podías escuchar 1000 instrucciones, ver vídeos o incluso imaginar cada paso en tu mente, pero nada sustituía el momento en el que te subías y dabas tu primer pedaleo. Sí, te tambaleabas y tal vez te caías, pero cada intento te acercaba más al equilibrio, y eso es algo que nunca habrías conseguido solo con teoría. Muchas personas viven como si aún estuvieran en la fase de leer el manual de la vida. Creen que cuando sepan todo, entonces será seguro actuar. Pero la vida no funciona así. Las mejores decisiones rara vez vienen acompañadas de garantías. Lo que las hace funcionar es la capacidad de adaptarte mientras avanzas. Y si ahora mismo estás pensando, sí, eso me pasa a mí, pero no sé por dónde empezar, para un momento y pregúntate, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que tus pensamientos decidan por ti? Porque no se trata de eliminar el miedo o la duda, sino de dar el primer paso aunque todavía estén ahí. Y si este mensaje te está haciendo reflexionar, guárdalo o compártelo con alguien que también se haya quedado atrapado en su cabeza. El exceso de pensamiento suele ir de la mano con una búsqueda constante de perfección. Es como si tuvieras una lupa que amplifica cada detalle hasta que parece insuperable. Quieres que todo esté alineado, el momento perfecto, los recursos perfectos, las condiciones perfectas. Pero esa perfección rara vez llega y mientras esperas, lo único que crece es la frustración. Un ejemplo claro, imagina a alguien que quiere escribir un libro. Tiene la idea desde hace años, incluso ha hecho esquemas y ha pensado en los personajes. Pero cada vez que se sienta a escribir, su mente empieza a encontrar fallos. El inicio no es lo suficientemente bueno, este capítulo no está claro. Tal vez debería reescribirlo todo antes de seguir. Ese perfeccionismo lo lleva a un ciclo infinito de revisar, borrar y volver a empezar, sin avanzar realmente. Aquí hay una verdad incómoda. La claridad llega después de la acción, no antes. Cuando empiezas, aunque sea con algo imperfecto, te das la oportunidad de aprender, ajustar y mejorar. Pero si nunca das ese paso, todo se queda en tu cabeza y ahí dentro las cosas tienden a crecer, distorsionarse y muchas veces asustarte más de lo necesario. Otra consecuencia de pensar demasiado es que tu energía se consume en planes que nunca ejecutas y la energía mental no es infinita. Cada vez que gastas horas o días imaginando posibles escenarios, estás drenando la motivación que podrías invertir en dar pasos concretos. Esto es lo que llaman fatiga de decisión. Ese cansancio que sientes incluso antes de empezar, porque ya has vivido mentalmente el esfuerzo sin obtener ninguna recompensa real. Por eso es tan importante aprender a romper ese ciclo. No significa actuar sin pensar, sino pensar lo suficiente para dar un paso y luego dejar que la acción guíe el siguiente.
Es como conducir de noche. No necesitas ver toda la carretera para llegar a tu destino, solo necesitas ver lo suficiente para avanzar unos metros y el resto irá apareciendo. Para salir del ciclo de pensar demasiado y no avanzar, lo primero es reconocer cuándo estás atrapado en él. Parece obvio, pero muchas veces confundimos reflexión con procrastinación. Una forma sencilla de detectarlo es preguntarte: ¿llevo más de una hora o incluso más de un día dándole vueltas a esto sin tomar una acción concreta? Si la respuesta es sí, lo más probable es que no estés planificando, sino postergando. El segundo paso es poner límites claros al tiempo que dedicas a pensar antes de actuar. Esto no significa tomar decisiones impulsivas, sino establecer un marco realista. Por ejemplo, si estás evaluando una oportunidad de trabajo, puedes darte 48 horas para investigar, analizar pros y contras y decidir. Ese límite te obliga a concentrarte en lo esencial y evita que la indecisión se alargue indefinidamente. Otra estrategia útil es cambiar la pregunta que te haces. Muchas veces nos bloqueamos porque formulamos preguntas que generan más dudas que respuestas. ¿Y si fracaso? ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? En su lugar, prueba con ¿qué aprenderé si lo intento? O ¿qué es lo peor que podría pasar y cómo me recuperaría? Además, es fundamental reducir el exceso de información. Cuanto más lees, más variables aparecen y tu mente entra en modo alerta sin darte permiso para actuar. También es útil aplicar la técnica de las microacciones. En lugar de esperar a tener tiempo, energía y motivación para dar un gran paso, empieza por algo tan pequeño que sea imposible decir no puedo hacerlo ahora. Así que, si ahora mismo tienes algo pendiente, esa conversación que pospones, ese proyecto que sueñas empezar, pregúntate: ¿qué pasaría si en lugar de seguir pensándolo, hoy mismo dieras el primer paso? No hace falta que sea perfecto, solo que sea real. Si esta idea te mueve, compártela con alguien que sabes que también está atrapado esperando el momento ideal. Una vez que empiezas, mantén el ritmo. Convierte la acción en hábito. Marca en un calendario cada día que avanzas. Haz una lista de las 3 próximas acciones o comparte tus progresos con alguien. No temas equivocarte frente a los demás. La mayoría está demasiado ocupada en sus problemas como para juzgarte. Y si alguien lo hace, quizás sea porque tú te atreviste a actuar y ellos no. Recuerda, pensar demasiado es un hábito. Y como todo hábito, puede cambiarse. Pregúntate si lo que estás pensando te acerca o te aleja de lo que quieres. Si te aleja, actúa. Porque no avanzas porque pienses mucho, sino porque actúas poco. Y la claridad, la confianza y el progreso no llegan antes de actuar, llegan porque actúas. Y si este mensaje te ha dado hecho parar un momento y pensar en todas esas veces que te has quedado bloqueado, imagina lo que podrías conseguir si sigues escuchando ideas que te impulsen a moverte. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Y si este contenido te ha motivado, déjame un like. No solo me ayuda a saber que te ha servido, sino que también le dice a YouTube que este es un mensaje que más personas necesitan escuchar. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en tu propia cabeza, dándole vueltas una y otra vez a la misma idea, hasta que ya ni siquiera sabes por dónde empezar? Es como si tuvieras una lista interminable de cosas que podrías hacer, pero cada una abre una puerta a 1000 posibles problemas y escenarios. Y al final, no haces nada. El tiempo pasa, la oportunidad se enfría y tú sigues ahí, sentado, pensando. Pensar es necesario, claro. Analizar, prever, calcular riesgos, todo eso es parte de tomar buenas decisiones. Pero cuando tu mente se convierte en un laberinto sin salida, ese pensamiento que empezó siendo útil se transforma en una trampa. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo notas. Crees que te estás preparando o esperando el momento ideal, cuando en realidad lo que estás haciendo es aplazar indefinidamente tu vida. Imagina que quieres empezar a ir al gimnasio. No es algo extraordinario, miles de personas lo hacen. Sin embargo, tu cabeza empieza a trabajar a toda velocidad. ¿Y si me lesiono? ¿Qué ropa necesito? ¿Y si voy y todos me miran porque no sé usar las máquinas? Quizá debería esperar a que pase el verano. Así empiezo en septiembre con más calma. Y mientras todo eso pasa, los días siguen corriendo y tu meta sigue intacta. En tu mente, pero no en tu realidad. La trampa está en que cuanto más piensas, más razones encuentras para no moverte, porque tu cerebro es experto en protegerte de cualquier incomodidad. Te recuerda cada vez que algo podría salir mal y lo hace con tanto detalle que terminas creyendo que es mejor no arriesgarse.
pero esa protección aparente es en realidad una barrera invisible que te mantiene exactamente donde estás. Un ejemplo muy común es el de quienes quieren iniciar un negocio, tienen la idea, la pasión e incluso el dinero para arrancar, pero comienzan a pensar, primero debería formarme más, ¿y si el mercado cambia? ¿Qué pasa si fracaso y pierdo todo? Tal vez sea mejor esperar a que la economía mejore. Y en ese proceso de posponer, ven cómo otros, a veces con menos preparación y menos recursos, se adelantan, cometen errores, aprenden y avanzan. Pensar demasiado no solo te paraliza, también distorsiona la percepción de la realidad. Empiezas a creer que necesitas una certeza del 100% antes de actuar, cuando en realidad el progreso siempre implica incertidumbre. Nadie empieza sabiendo exactamente qué va a pasar, y es precisamente la acción lo que te da las respuestas que tanto buscas. Aquí es donde entra un punto clave. El exceso de análisis no evita los errores, los retrasa. Es decir, si hay algo que tienes que aprender por el camino, lo aprenderás antes si te mueves que si te quedas pensando en cómo evitarlo. Piensa en cuando aprendiste a montar en bicicleta. Podías escuchar 1000 instrucciones, ver vídeos o incluso imaginar cada paso en tu mente, pero nada sustituía el momento en el que te subías y dabas tu primer pedaleo. Sí, te tambaleabas y tal vez te caías, pero cada intento te acercaba más al equilibrio, y eso es algo que nunca habrías conseguido solo con teoría. Muchas personas viven como si aún estuvieran en la fase de leer el manual de la vida. Creen que cuando sepan todo, entonces será seguro actuar. Pero la vida no funciona así. Las mejores decisiones rara vez vienen acompañadas de garantías. Lo que las hace funcionar es la capacidad de adaptarte mientras avanzas. Y si ahora mismo estás pensando, sí, eso me pasa a mí, pero no sé por dónde empezar, para un momento y pregúntate, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que tus pensamientos decidan por ti? Porque no se trata de eliminar el miedo o la duda, sino de dar el primer paso aunque todavía estén ahí. Y si este mensaje te está haciendo reflexionar, guárdalo o compártelo con alguien que también se haya quedado atrapado en su cabeza. El exceso de pensamiento suele ir de la mano con una búsqueda constante de perfección. Es como si tuvieras una lupa que amplifica cada detalle hasta que parece insuperable. Quieres que todo esté alineado, el momento perfecto, los recursos perfectos, las condiciones perfectas. Pero esa perfección rara vez llega y mientras esperas, lo único que crece es la frustración. Un ejemplo claro, imagina a alguien que quiere escribir un libro. Tiene la idea desde hace años, incluso ha hecho esquemas y ha pensado en los personajes. Pero cada vez que se sienta a escribir, su mente empieza a encontrar fallos. El inicio no es lo suficientemente bueno, este capítulo no está claro. Tal vez debería reescribirlo todo antes de seguir. Ese perfeccionismo lo lleva a un ciclo infinito de revisar, borrar y volver a empezar, sin avanzar realmente. Aquí hay una verdad incómoda. La claridad llega después de la acción, no antes. Cuando empiezas, aunque sea con algo imperfecto, te das la oportunidad de aprender, ajustar y mejorar. Pero si nunca das ese paso, todo se queda en tu cabeza y ahí dentro las cosas tienden a crecer, distorsionarse y muchas veces asustarte más de lo necesario. Otra consecuencia de pensar demasiado es que tu energía se consume en planes que nunca ejecutas y la energía mental no es infinita. Cada vez que gastas horas o días imaginando posibles escenarios, estás drenando la motivación que podrías invertir en dar pasos concretos. Esto es lo que llaman fatiga de decisión. Ese cansancio que sientes incluso antes de empezar, porque ya has vivido mentalmente el esfuerzo sin obtener ninguna recompensa real. Por eso es tan importante aprender a romper ese ciclo. No significa actuar sin pensar, sino pensar lo suficiente para dar un paso y luego dejar que la acción guíe el siguiente. Es como conducir de noche. No necesitas ver toda la carretera para llegar a tu destino, solo necesitas ver lo suficiente para avanzar unos metros y el resto irá apareciendo. Para salir del ciclo de pensar demasiado y no avanzar, lo primero es reconocer cuándo estás atrapado en él. Parece obvio, pero muchas veces confundimos reflexión con procrastinación. Una forma sencilla de detectarlo es preguntarte, ¿llevo más de una hora o incluso más de un día dándole vueltas a esto sin tomar una acción concreta? Si la respuesta es sí, lo más probable es que no estés planificando, sino postergando. El segundo paso es poner límites claros al tiempo que dedicas a pensar antes de actuar. Esto no significa tomar decisiones impulsivas, sino establecer un marco realista.
Por ejemplo, si estás evaluando una oportunidad de trabajo, puedes darte 48 horas para investigar, analizar pros y contras y decidir. Ese límite te obliga a concentrarte en lo esencial y evita que la indecisión se alargue indefinidamente. Otra estrategia útil es cambiar la pregunta que te haces. Muchas veces nos bloqueamos porque formulamos preguntas que generan más dudas que respuestas. ¿Y si fracaso? ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? En su lugar, prueba con ¿qué aprenderé si lo intento? O ¿qué es lo peor que podría pasar y cómo me recuperaría? Además, es fundamental reducir el exceso de información. Cuanto más lees, más variables aparecen y tu mente entra en modo alerta sin darte permiso para actuar. También es útil aplicar la técnica de las microacciones. En lugar de esperar a tener tiempo, energía y motivación para dar un gran paso, empieza por algo tan pequeño que sea imposible decir no puedo hacerlo ahora. Así que, si ahora mismo tienes algo pendiente, esa conversación que pospones, ese proyecto que sueñas empezar, pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de seguir pensándolo, hoy mismo dieras el primer paso? No hace falta que sea perfecto, solo que sea real. Si esta idea te mueve, compártela con alguien que sabes que también está atrapado esperando el momento ideal. Una vez que empiezas, mantén el ritmo. Convierte la acción en hábito. Marca en un calendario cada día que avanzas. Haz una lista de las 3 próximas acciones o comparte tus progresos con alguien. No temas equivocarte frente a los demás. La mayoría está demasiado ocupada en sus problemas como para juzgarte. Y si alguien lo hace, quizás sea porque tú te atreviste a actuar y ellos no. Recuerda, pensar demasiado es un hábito. Y como todo hábito, puede cambiarse. Pregúntate si lo que estás pensando te acerca o te aleja de lo que quieres. Si te aleja, actúa. Porque no avanzas porque pienses mucho, sino porque actúas poco. Y la claridad, la confianza y el progreso no llegan antes de actuar, llegan porque actúas. Y si este mensaje te ha dado hecho parar un momento y pensar en todas esas veces que te has quedado bloqueado, imagina lo que podrías conseguir si sigues escuchando ideas que te impulsen a moverte. Por eso, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos. Y si este contenido te ha motivado, déjame un like. No solo me ayuda a saber que te ha servido, sino que también le dice a YouTube que este es un mensaje que más personas necesitan escuchar.